Pueden hacer su registro mediante chat, como ya les había explicado en la clase anterior. Su nombre, número de carnet. Excelente, gracias. Buenísimo, esa es la forma. Me indican, por favor, si se está viendo mi presentación cuando la proyecte. Excelente, buenísimo. Ya, creo que se ve la presentación, ¿no? Sí, 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 licenciado. Excelente, gracias. Ya, lo que tienen ustedes en pantalla relaciona un apunte inductivo a nuestra materia, recordando algunos elementos que vienen de materias anteriores, de Macro 1, de Fundamentos de Economía Básica. Entonces vamos a recordar muchos elementos, rescatar algunos otros y ampliar en comprensión otros tantos aterrizados más a una realidad, a un contexto boliviano, como les referí el día lunes. Para ello, voy a solicitarles la intervención activa de todos ustedes. Tengo las listas oficiales, entonces yo generalmente suelo hacer preguntas y voy a ir solicitando por nuestra lista que me vayan auxiliando con sus respuestas, ¿ya? Entonces vamos a hacer esta revisión. Tengo aquí una primera pregunta, que es como que la pregunta obligada para los economistas en formación. Yo sé que pueden tener tal vez un concepto de texto que quisiera enlazar con algunos cuestionamientos para instaurar algunos elementos de análisis para macroeconomía. ¿Quién me puede auxiliar? Bueno, iremos más bien con mi lista, ¿ya? La pregunta dice, ¿qué es la economía? Y después le relaciono, luego vamos a abordar ese otro elemento, si realmente es considerado una ciencia. Y si es una ciencia, ¿qué tipo de ciencia es? ¿Por qué se la considera una ciencia? A ver, voy a agarrar de mi lista. Quisiera hablar con Sandra Belén Capajeña. ¿Se encuentra? Sí, buenas tardes, licenciado. ¿Cómo está, Sandra? Buenas tardes. Si gusta, como siempre les digo, puede utilizar Chanchillo Google y darme algún conceptito o lo que se recuerde intuitivamente de qué es la economía. Ya, licenciado. Bueno, a lo que recuerdo, la economía es una ciencia social que estudia al nivel macro, se podría decir, a un estado, a un país, algo grande. Y a nivel micro, a las familias, o sea, cosas pequeñas. Y es una forma también de ver cómo organizar los recursos que suelen ser escasos para satisfacer las diferentes necesidades para un bienestar. También es un sistema de producción, distribución, comercio y consumo de bienes y servicios de una sociedad o de un país, licenciado. Buenísimo. Muchísimas gracias, Sandra. Eso seguramente lo van a ver en el video, como yo estoy registrando sus participaciones. Ya les había anticipado el día lunes que yo califico con 0, 1, 2, ¿no es cierto? 0 es nada, 1 es una participación que no ha logrado cubrir lo que se está solicitando y 2, por supuesto, es lo que se está pidiendo, como en el caso de lo que nos ha aportado Sandra. Sandra nos ha dado una mirada interesante
donde se puede rescatar varios elementos y algunos como que puntualizarlos. Sandra dice, es una ciencia social. Ese aspecto voy a retomarlo un momentito. Pero algo que quiero aclarar de la explicación que da Sandra, dice lo micro con lo pequeño, digamos, y lo macro con lo grande, ¿no es cierto? Como si fuera un tema de escala. Y ahí quiero la precisión técnica. No es que es un tema de escala, sino que lo micro relaciona la individualidad, la persona, el consumidor, la empresa, y lo macro va a vincular el agregado, el conjunto, ¿no es cierto? Trátese de un conjunto de empresas, un conjunto de individuos que pueden estar dentro de una delimitación territorial, un país, una economía, un conjunto de países, ¿no es cierto? Entonces, por favor, esa distinción de lo individual, del agente, de la unidad observacional, el ente, distinto de lo que en macro vamos a ver, el conjunto de agentes en su agregación. Y ahora voy con el siguiente punto. Ya Sandra ha anticipado de que es una ciencia social. ¿Por qué se relacionará a que la economía es una ciencia social? ¿Por qué se dice que la economía es una ciencia social? A ver, rescataremos otra intervención. No sé si me puede ayudar, por favor, Edgar Chalco, ¿se encuentra? Ya. Si no está Edgar, hablaremos, por favor, con Afner Chávez. Presente, presidente. ¿Cómo está Afner? Buenas tardes. Buenas tardes. Se diría que la ciencia es una ciencia social porque estudia a tanto a las familias, empresas y gobiernos que organizan recursos disponibles que suelen ser escasos para también satisfacer las diferentes necesidades y así tener un, un mayor bienestar. Excelente. Está muy bien lo que está haciendo. Veía las respuestas en el chat. Valkyria, por ejemplo, me está escribiendo y así pueden participar todos, como les decía, ¿no? El que guste ampliar lo que me está refiriendo Abner, igual pueden hacerlo mediante chat y brindar su respuesta, que yo también voy leyendo algunas de las respuestas que se vayan dando por el chat. A ver, quiero que me relacionen lo siguiente, por favor. Piensen que estamos relacionando una realidad compleja, la realidad que, por supuesto, es lo que como nosotros como humanos, como personas, podemos percibir en nuestro entorno. Pero esa realidad, por un convencionalismo que organiza al conocimiento humano, vincula una distinción entre una realidad que es no un tanto, una realidad que es natural versus una realidad que es social. Hay una distinción en cuanto al objeto de estudio. ¿Qué quiero decir con esto? La realidad natural, que va a agarrar ciencias de una característica distinta a las económicas, se va a encargar de estudiar al cosmos, a los planetas, a la Tierra, al universo, a la Vía Láctea, posiblemente en estructuras no siempre grandes, sino tal vez en subdimensiones espaciales bastante pormenorizadas, ¿no es cierto? Subatómicas, la teoría cuántica, el tema de hablar de física teórica, relacionar incluso la química, ¿no es cierto? Todos estos elementos son parte de un área del conocimiento que proviene de las ciencias naturales. Eso no ve economía. Todo lo que se refiere a la realidad natural es una realidad donde el hombre, la persona, el individuo, el ser humano, no tiene injerencia en su generación, en su creación. Por el contrario, todo lo social, todo lo que implica la realidad social, está relacionando cualquier fenómeno, elemento, aspecto
que ha sido creado por el hombre. Y en esta creación del hombre, por supuesto, están ciertas conceptualizaciones que son parte del objeto de estudio de la economía. El consumo, la producción, el dinero, las tasas de interés, los agregados monetarios, los flujos comerciales, la balanza comercial y un gran etcétera, 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 etcétera. Ya, hasta ahí hemos definido de que la economía tiene un ámbito de estudio que uno puede enlazar posiblemente una definición de texto que relaciona, uno remonta, digamos, a un Mankiw y refiere de que la economía estudia la asignación eficiente de recursos escasos que deben satisfacer necesidades ilimitadas. Está bien, eso como una definición conceptual puede ser manejable, pero ya adentrándonos en el elemento que comprende nuestra asignatura, es importante relacionar que estamos hablando de elementos propios de gesta del hombre, por eso ciencia social, pero más importante que eso, ¿por qué se dice, o estoy cuestionando en la pregunta del centro, de que la economía es una ciencia? ¿Por qué relaciono a un área del conocimiento como ciencia? ¿Cuándo digo que es ciencia? ¿De qué depende de que sea ciencia? A ver, buscaré por favor otra intervención. Hace un momentito he hablado con Avner, excelente. Más antes había hablado con... ya lo he apuntado. Hablaré ahora por favor con Camila Virari, por favor, si me puede auxiliar. Diana Camila. ¿Se encuentra? Ya, si no está Diana, hablaremos por favor con Nicole Alvarado. Tampoco. Ya, iremos con otra persona. Voy a ir más abajo. Hablaremos entonces con Jonathan Pablo Espinosa. ¿Me auxilia? Sí, licenciado. Excelente. Aquí estoy. Le agradezco. ¿Por qué se dice, y esto relaciónamelo por favor, si gusta intuitivamente, si gusta puede apoyarse en el chanchullo Google, que la economía es una ciencia? ¿A qué relaciono para la comprensión de que la economía es una ciencia? O posiblemente tengo una impresión de que no es una ciencia. Según mi conocimiento, licenciado, es una ciencia porque para que sea ciencia se tiene que realizar investigaciones, encontrar el porqué, realizando investigaciones que demuestren o den algunas hipótesis que sean posibles de aplicar al tema que se trata de resolver. Por eso creo que es una ciencia, porque investiga y con hechos, con teoría y aplicando a la realidad con hipótesis. Vale, eso me gusta, lo de los hechos, teoría y aplicada. Ya, está bien, esa relación está bien. Tal vez voy a solicitar por ahí una complementación. Quisiera hablar por favor con Mauricio Rodrigo Condori. ¿Se encuentra por ahí? Ya, si no estoy con Mauricio, hablaremos por favor con Andrea Cusi. Ya, si no encuentro a Andrea, hablaré entonces por favor con Karina Cuellar, Zaida Karina Cuellar. ¿Cómo está? Buen día. Buenas tardes, perdón. Bueno, buenas tardes. Primero, porque es una ciencia social,
sería porque se trata de investigación. Hay otras ciencias como se podría decir que ay, por ejemplo, hay científicos que investigan, incluso médicos, pero de nosotros se trata una ciencia social, estudiar a las personas en su forma de comportarse. Es decir, cuando una persona tiene que tratar de decidir, digamos, en qué cosa puede invertir o si le beneficia o no, tratar de analizar en sus decisiones. Más que todo se trata de las decisiones y también eso. Está bien, gracias. Está muy bien. Estaba leyendo las intervenciones por chat y Diana, por ejemplo, decía, relaciona el tema del método. Eh, no sé, ahí quisiera que alguien me auxilie, quien guste auxiliarme. ¿A qué refiero cuando hablo del método científico? Porque ahí ya lo estoy enlazando de que una ciencia se dice que es, en el área del conocimiento se dice que es ciencia si aplica el método científico. Pero ¿qué es el método científico? ¿Quién me puede auxiliar, por favor? Y ahí realmente voy a solicitar una intervención abierta del que guste auxiliarme. ¿Qué es el método científico? ¿Se puede, licenciado? Por favor, auxílieme. ¿Cuál es su nombre? Ari Vilca, licenciado. ¿Perdón? Su apellido, perdón, más fácil. ¿Qué se me escucha? Le escucho entrecortado. ¿Cuál es su apellido? Ari Vilca, licenciado. Ari Vilca. Ya, excelente. Cuénteme, por favor, le escucho. El método científico implica 5 partes, Luis. Ya. Primero está la observación, la inducción, hacer una hipótesis, después viene lo que es el experimento, realizar un análisis y terminamos con una conclusión. Generalmente. Ok, ya. Cuando nosotros pasamos, creo que nadie ha pasado Econometría 1 conmigo en este invierno, pero justamente para parte de la modelización comprende la aplicación del método científico. Se hace un planteamiento, producto de una problematización, se genera una pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación podría plantear una hipótesis. Por eso justamente enlace aparte del método, el método hipotético deductivo. ¿Y por qué relaciona lo deductivo? Porque el basamento para el planteamiento es una teoría. Hay una teoría que fundamenta cierta comprensión de la realidad y con ello se acude a los datos, a la evidencia empírica. Y es la evidencia empírica la que corrobora o refuta ciertas argumentaciones y así se genera una ponencia, ¿no es cierto?, que da elementos parcialmente concluyentes para que después sea corroborado con otra investigación y así sucesivamente. Entonces, en economía, y esto por favor quisiera que lo adopten, la producción intelectual basada en evidencia empírica, en datos, es imprescindible. El economista, y esto si tienen me están siguiendo con sus apuntes, quisiera que lo remarquen con doble línea, que le pongan un resaltador. El economista, en la medida de lo posible, trata de despojarse de juicios de valor subjetivos. El me gusta, no me gusta, me parece, no me parece, puede ser una opinión como la tiene cualquiera, pero el economista debe basar sus argumentaciones en datos, en modelos, en cierta fundamentación teórica. Y eso es lo que vamos a hacer a lo largo de macroeconomía. Ya, sigo. Este otro elemento es importante porque responde al tema del problema de la asignación, el problema económico de la asignación. Toda conceptualización de economía da cuenta de qué producir, cómo producirlo y para quién producirlo.
Entonces, todo sistema económico, trátese de una economía centralizada, de planificación posiblemente, no sé, pues autocrática, es similar a una economía posiblemente más abierta, más liberalizada, que en cualquiera de los sentidos tiene que encargarse de un destino de la producción, cómo se realiza su producción y más importante que producir, ¿no es cierto? Entonces, esos elementos también se los va a discutir a lo largo de macroeconomía. Ya. Dado que tenemos el concepto de lo que es economía, la pregunta que les hago ahora, y entonces, ya lo he dicho, ¿no? ¿Qué estudiará la macroeconomía, dado el concepto que acabamos de relacionar con economía? Hablaremos, por favor, creo que he hablado hace un momentito, o he visto alguna intervención en chat, pero quisiera hablar con ella. Diana Mayerli Ascarrún, ¿se encuentra por ahí? Ya. Si no está Diana, hablaré por favor con Yasmín Nilda Paza. ¿Se encuentra? Sí, licenciado, buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Auxílieme por favor con esa respuesta. ¿Qué estudia la macro? Licenciado, la macroeconomía, bueno, mm, podría estudiar los conceptos como mm, el déficit público, no sé, la balanza de pagos, la deuda pública, la deuda privada. Eh, Como usted también mencionó, algo más, ¿cómo se llama? Algo más agregado, referido a lo agregado y al conjunto de agentes económicos. Eso, licenciado. Excelente, gracias. Voy a complementar esta respuesta con lo que veo en chat, ¿no? Daisy, por ejemplo, me dice, la macroeconomía estudia 3 variables, producción, desempleo y la inflación. Estudia más, ¿ya? Vamos a hablar de eso un poquito más. Saida me dice, la macro estudia el desempleo, las crisis, el crecimiento económico, la deuda pública y privada, el déficit público, la balanza de pagos. ¿Qué me agrada de estas respuestas? Que todos están vinculando agregados macroeconómicos, y eso está bien. Jorge me dice crecimiento económico y los agregados macroeconómicos. Luego, Nereida me dice desempleo, crecimiento económico, deuda pública. Naira me dice estudia los agentes agregados. Mateo me dice aspectos globales de la economía. Y así, ¿no? Están citando varios agregados. A ver, quiero aquí hacer una puntualización. Todas esas respuestas están correctas. Pero ya les decía que vamos a corroborar gran parte de nuestras argumentaciones basadas en evidencia empírica, datos. Les voy a presentar al final de la clase a nuestro auxiliar de materia, Carlos Pantoja. Le voy a dar un espacio en un momento más. Pero, ¿qué es lo que vamos a hacer con Carlos de inicio? El día lunes yo les voy a relacionar fuentes oficiales de recolección de información de todos estos agregados macroeconómicos. Y junto con todos, yo voy a hacer un ejemplo de cómo esta descarga de fuentes de datos oficiales, que básicamente es la información, la evidencia empírica que necesitamos para comprender la macroeconomía de nuestro país, y si queremos ver la macroeconomía de cualquier país, debemos hacerlo a través de datos, cómo esos datos los vamos a convertir en una base de datos. Y esa base de datos vamos a manejarla no en una hoja de cálculo, no en un Excel, sino más bien en un paquete estadístico econométrico como lo puede ser un Stata, ¿no? Entonces, lo que va a hacer Carlos, un momentito más que lo presente, les va a compartir un formulario donde digan cuál será el momento más pertinente según su disposición de tiempo y la de Carlos
para tener estos momentos donde él pueda brindarles una complementación a lo que vamos a ver el día lunes. Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Todos estos agregados macroeconómicos que ustedes me los han referido en chat y hace un momentito también íbamos relacionando algunos de ellos, los vamos a tener en datos y eventualmente vamos a generar alguna modelización con estos datos. La macro es el estudio de los grandes agregados, que también se puede vincular en indicadores globales. ¿Qué quiero decir con indicadores globales? Como ustedes han debido ver en el primer capítulo de Blanchard, existe algunos momentos donde habla de la zona euro, ¿no es cierto? La zona euro puede vincular un número de países que sus indicadores uno puede relacionar desempleo a través de la zona euro, ¿cierto? O puede vincular algunos mecanismos de integración regional, el Mercosur, la LADI, bueno, diferentes mecanismos, algunos vigentes, otros no tanto, y dar una lectura de ciertos indicadores macroeconómicos a nivel global. Necesito hacer la distinción, como les pongo ahí en la diapositiva, entre lo que viene a ser una economía positiva, que es una idealización, implica juicios de valor, un deber ser, un mundo fantasioso, y una economía normativa que está basada justamente en elementos fácticos, que nos van a llevar a una prescripción de política, posiblemente relacionar estos agregados en tendencias, que eventualmente va a ser la pauta para la toma de decisiones, para la acción, ¿cierto? Ya les decía el día lunes, cuando yo refiero política macroeconómica, la palabra política en la acepción economicista no es pues la mirada partidaria, ¿no es cierto? Política es acción, es a través de la comprensión de la realidad económica, brindar ciertos cursos de acción para estos agregados monetarios que eventualmente procuran mejorar el bienestar de una economía. Va a ser muy importante el que se relacione el elemento de lo teórico con la evidencia empírica, los datos, que vamos a empezar a verlos desde el día lunes, y eventualmente la modelación. A ver, voy con algunos elementos. Y esto yo ya me chanchullo Google y vuelvo sobre mi listado. Y retomo la pregunta. ¿Qué será una teoría? Hablaremos a ver con Alex Javier Condori. ¿Se encuentra? ¿Alex Condori se encuentra? Ya, si no está Alex, hablaremos por favor con Alessandra Conde Condori. ¿Se encuentra Alessandra? Sí, licenciado, aquí. ¿Cómo está Alessandra? Lo que guste, si gusta, como siempre les digo, chanchullo Google. ¿Qué dice el Google que es una teoría? Ya, según la definición de Oxford, es un conjunto de reglas, principios y conocimientos acerca de una ciencia, una doctrina o una actividad, prescindiendo de sus posibles aplicaciones teóricas. Ya. O también puede ser un conjunto organizado de ideas que explican un fenómeno deducidas a partir de la observación, la experiencia o el razonamiento lógico. Ok, ya. Sobre lo que acaba de referir, yo voy a hacer ciertas puntualizaciones. La primera, en la conceptualización que nos acaba de brindar Alessandra, como que relaciona de que una teoría puede ser un conjunto, y está bien, un conjunto de ideas, postulados, hipotetizaciones, preceptos, axiomas, etcétera, 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 que nos ayudan a comprender una realidad. Y el otro elemento que decía Alessandra es prescindiendo de su aplicación.
ese es el aspecto que es altamente cuestionable desde la mirada economicista. Una teoría no requiere ser comprobada, pero se la debe comprobar. Parecería una entelequia, ¿no es cierto? Parecería una contradicción lo que estoy relacionando. Que una teoría no se la requiere comprobar, pero se la debe comprobar, ¿no es cierto? Parecería incluso un absurdo. A ver, pueden haber manifestaciones teóricas que se den de manera intuitiva, pero el economista no puede manejarse con la intuición, debe manejarse con elementos fácticos, con evidencia empírica, con datos. Quiero brindar ejemplificación a qué me estoy refiriendo. A ver, recuerda un episodio que hace no mucho nos ha sucedido en la urbe paseña. ¿Recuerdan el incendio de la Justus? Lo que ha pasado con ese centro comercial, con ese mall. ¿Alguien se acuerda? Les pregunto y auxílieme quien guste auxiliarme. ¿Qué ha ocasionado ese incendio? Creo que era el enchufe, la energía. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocasionado que se incendie esa edificación? Un cortocircuito. Cortocircuito. ¿Alguien tiene otra respuesta que no sea el cortocircuito? Si no me equivoco, era también de un petardo. Petardos, ¿ya? ¿Otro? De igual forma recuerdo que era por Año Nuevo, creo, si no me equivoco, y era por los petardos igual. No sé si por Año Nuevo, como ha sido reciente, pero ya, digamos los petardos nuevamente. ¿Alguien ha escuchado hablar de un un atentado? Sí, había mencionado también que provocado. Que era provocado, ¿no es cierto? Ya. Todo eso que me están relacionando, que podemos seguir hipotetizando, son teorizaciones intuitivas. ¿Ya? Es una explicación previsional que da cuenta de una posibilidad de cómo se podría haber manifestado un fenómeno, una situación, un evento, una teorización. Esa teorización, a pesar de que no requiere ser comprobada, para el economista se la debe comprobar. Entonces, que me digan petardos, yo digo no, porque ¿dónde está la evidencia? Que me digan atentado, no, ¿dónde está la evidencia? Que me digan de pronto ha sido cortocircuito, ¿dónde está la evidencia? ¿No es cierto? En tanto no exista evidencia, en el ejemplo que estoy brindando, esa teoría simplemente es un punto de vista, ¿no es cierto? Es una subjetivización de algún elemento. Y ya les decía, los economistas, en la medida de lo posible, buscan deslindarse de las subjetivizaciones, ¿no es cierto? Sino más bien se basan en evidencia empírica. Ya. Y voy con el segundo punto. Decía teoría, evidencia empírica y modelación. La pregunta es, ¿qué es un modelo? ¿Qué es un modelo? Que vamos a lo largo de la materia vamos a hablar de modelos macroeconómicos. El modelo. Recurrentemente vamos a usar la palabra modelo. Les pregunto a ustedes, ¿qué es un modelo? ¿Quién me puede auxiliar? Dice, yo puedo. ¿Cuál es su nombre, por favor? Linares. Linares. Mi apellido es Linares. Ya. Mientras la encuentro, Paola, ¿no? Sí, licenciado. Excelente. A lo que tengo entendido es que un modelo es una simplificación de la realidad y para estos modelos vamos a utilizar variables para ciertas cosas, como para la producción, para el desempleo y demás. Pero en síntesis es una simplificación de la realidad. Ya. Le pregunto y auxíliame todavía, por favor, Paola. Esta simplificación de la realidad requiere ser una simplificación perfecta. ¿Qué quiero decir con esto? Han debido ver, y cualquiera si gusta puede auxiliar a Paola, cuando en una maqueta existe un simbolito ahí abajo, ¿no? Que dice 1, 2 puntos, 100. ¿Qué significa ese 1, 2 puntos, 100?
La escala, licenciado. La escala. ¿Qué representa eso? Digamos, es como achicar la realidad 100 veces, ¿no es cierto? Más o menos, ¿no es cierto? Intuitivamente lo estoy hablando. La pregunta es, en esa escala, en esa maqueta, que es un modelo, es una representación gráfica de la realidad, si de pronto estoy queriendo ver tal vez una construcción, una edificación, y en esa maqueta uno va poniendo arbolitos y pone muñequitos y pone incluso animalitos, ¿no? Puede poner diferentes representaciones. ¿Importará el color de ojos de los muñequitos que tenga esa edificación? ¿Importará la marca del vehículo que tenga esa maqueta? ¿Importará los detalles más mínimos que contenga esa representación gráfica? ¿Qué piensa? No. ¿Por qué no? Bueno, porque la omisión de detalles o la falta de realismo va a permitir hacer el estudio más fácil para los modelos y aprender de su funcionamiento. Excelente. Un modelo en macroeconomía deliberadamente pierde detalles porque se enfoca en elementos puntuales. Si verifica el tema del empleo, lo va a relacionar con un indicador, con una tasa de desempleo abierto, por decir algo. Si uno verifica crecimiento, va a verificar con un indicador de, no sé, una tasa de crecimiento anual, ya, lo que corresponda. Pero aspectos mucho más puntuales de verificar cuáles son los flujos que generan esa producción anual, o de pronto verificar elementos más pormenorizados respecto de la dinámica del desempleo, son irrelevantes en la mirada de una modelización macroeconómica. Por eso es que la abstracción, al igual que les decía de la maqueta, deliberadamente pierde de vista ciertos detalles y se concentra en el todo, en el agregado, en el conjunto general. Ya. He generado otra preguntita que igual quisiera que me auxilien. ¿Qué es el mercado? ¿Alguien gusta participar? ¿O acúdame? Auxílieme, por favor. ¿Cuál es su nombre? Dice, ¿yo puedo? Auxílieme, por favor. Licenciado, ¿me escucha? A ver, iremos por parte. Primero, ¿con quién hablaba primero? Varón. Su nombre, por favor. Licenciado, ¿yo? Perdón. Sí, sí, sí. Por favor, auxílieme. ¿Cuál es su nombre? Bueno, Jorge Mejillones. Mejillones. Por favor, adelante. Adelante, Jorge, disculpe. Bueno, un mercado es un espacio físico o no puede ser físico, donde se va a realizar acciones como pueden ser la venta y compra de distintos bienes y servicios. Es decir, un mercado puede estar de manera física en las calles de un departamento o puede estar bien en espacios digitales como en Facebook, en el apartado de Marketplace o tal vez Amazon, que está en otros países. Ok. Pero sería eso, licenciado. Está muy bien. Había una dama también que quería participar. Por favor, adelante. Sí, yo, licenciado. ¿Cuál es su nombre? Un mercado Perdón, antes su nombre, por favor. Está bien, Alejandra Lafuente. Lafuente, justo. Ya, adelante. Sí. Bueno, Liz, el mercado vendría a ser un grupo de compradores y vendedores de un bien y servicio en particular, ¿no? Los compradores son el grupo que va a determinar la demanda del producto y los vendedores de un bien o servicio también van a ser el grupo que va a determinar la oferta. Un mercado organizado es el caso de los productos agrícolas, para poder dar un ejemplo. Está muy bien. A ver, voy a relacionar algunas respuestas que me han brindado también en chat. Perdón, apuntaré su intervención para que no se me vaya. Listo, ya lo tengo. Y en chat yo tengo, a ver, unas intervenciones interesantes. Me dice, mercado, ese me gusta, lo que dice Alessandra. Ahorita voy a relacionar la respuesta de Alessandra. Luego dice, mercado es un lugar de intercambio, conjunto donde demandantes y oferentes realizan un intercambio. El mercado es un espacio donde existe un intercambio. El mercado, un conjunto de transacciones. Ya.
Lo que dice Rubí, Dineisa y lo que dice Alessandra, voy a rescatar esa palabra, ¿ya? Si ven ustedes en el chat. Por favor, quiero que tengan en mente la siguiente palabra para la comprensión del mercado. Nuestros libros de economía básica generalmente relacionaban, al igual que se ha referido, puede ser un lugar físico o no físico donde se realizan transacciones. En la mirada economicista se debe comprender a que el mercado se lo entienda como un proceso donde confluyen fuerzas de oferta y fuerzas de demanda. Ninguno de estos casos, al relacionar un proceso que va a llevar a un resultado, eso es por teoría de sistemas, está vinculando elementos tangibles. Uno puede decir, claro, es que ahora uno puede hablar de las transacciones en medios digitales. En un momentito me hablan del marketplace, del Facebook o posiblemente de una negociación de valores de manera digitalizada o hablar de bitcoins o cualquier cosa, ¿no es cierto? Pero no es el punto. Si uno relaciona a la gesta de un Adam Smith, por decir algo, ya vincula la mano invisible, ¿no es cierto? Donde las fuerzas de mercado, por supuesto, no son másicas, no son tangibles, y vincula justamente un relacionamiento que confluye en un proceso que eventualmente va a llevar a un resultado, a un intercambio, a un funcionamiento de la economía, a una asignación, a una producción, ¿ya? Entonces, entiéndase, por favor, al mercado en nuestra mirada economicista como un proceso. Ya. Ahora, ¿este proceso puede saltar nuestras fronteras? Por supuesto que sí, ¿no es cierto? No somos un ente aislado, no somos una isla, no existe ninguna economía en el mundo que se maneje como una isla, y resulta que las transacciones, ustedes ya lo conocen, podría a través de medios digitales hacer una compra en la China, y de pronto recibir el producto en Bolivia y comerciarlo con consumidores nacionales, ¿no es cierto? Entonces, ya sabemos que este tema de proceso va más allá de pensar comprar mis verduras en el mercado Rodríguez, ¿no es cierto? Es decir, esto no vincula necesariamente una transacción de manera de monedas por producto, ¿no es cierto? Sino también vincula elementos digitales, donde también se da cuenta de un numerario que responde a señalización y asignación de recursos. Pero vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Aquí estoy trayendo a colación algunos de los gráficos que los he extraído del capítulo 1 del Blanchard. Entonces, si gustan seguirme con el Blanchard, por ejemplo, quisiera alguna intervención que me ayude en función de la lectura que hemos solicitado el día lunes a revisar para hoy, que me ayude a leer este gráfico. ¿Qué dice Blanchard con respecto a este gráfico? ¿Qué dice este gráfico? ¿Alguien me puede auxiliar, por favor? ¿Le podría ayudar, licenciado? Por favor, ¿cuál es su nombre? Jorge Mejillones. Ah, Jorge. Ya, está bien. Ya he hablado con usted, pero está muy bien. Auxílieme, por favor. Bueno, dice que antes del 2008, todas las economías del mundo estaban creciendo. Bueno, no todas, tal vez había excepciones, pero en promedio el PIB mundial era positivo, que oscilaba entre el 4 y el 5%. Lo que sucede es que hubo una caída en el 2008 que se empezó a través de una crisis financiera. Esta crisis financiera luego se convirtió en una recesión económica. Lo que pasó es que, lo que muestra el gráfico es que las economías avanzadas tuvieron una recesión más profunda respecto a las economías no avanzadas. Acá da ejemplos de Estados Unidos, Europa y China. Por ejemplo, China en este periodo, digamos, no sufrió una recesión muy grande. El PIB sí cayó, prácticamente no sufrió una recesión, pero sí la tasa de crecimiento cayó. Es decir, hubo una desaceleración del crecimiento de China, pero no hubo una recesión como tal, no cayó el PIB. Pero había economías europeas y la economía de Estados Unidos que nos mostraba cómo
cómo su economía cayó y su recesión fue más profunda. Básicamente lo que muestra el gráfico es eso, pero detrás de lo que digo hay todavía mucha más explicación que tal vez podría hacerla, pero tal vez en tiempo. Está excelente, Jorge. Y lo que quiero traer consigo en este gráfico es justamente el tema de los indicadores, de los agregados a nivel global, ¿no es cierto? Aquí, en este gráfico que presenta Blanchard, no está distinguiendo países, ¿no es cierto? Sino está hablando de economías avanzadas. ¿Cuáles serán esas? Seguramente uno puede relacionar con alguna conceptualización que entender por economías avanzadas. Relaciona otras economías, posiblemente desde otra lectura, en vías de desarrollo o subdesarrolladas. Seguramente nosotros estaremos en la tendencia de la línea morada, ¿no es cierto? Y por supuesto, una tendencia intermedia con la línea azul, que está verificando el escenario más crítico de las economías avanzadas, la línea naranja, en distinción de la línea morada de arriba, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué demarca este gráfico que es interesante verificar? Primero, para que tengan el apunte. Este gráfico, que posiblemente lo vayan a revisar con mayor detenimiento, lo revisaríamos conmigo cuando veamos Econometría 1, si es que me permiten dar la materia, es un análisis tendencial de series de tiempo. Apúntenlo eso, por favor. ¿Por qué es una serie de tiempo? Porque a nivel individual, en el agregado, es una conjunción de datos. El dato del 2000, el dato del 2001, el dato del 2002, el dato del 2003, el dato del 2004 y así sucesivamente. Y en esa mirada tendencial, uno puede verificar cómo a partir de 2006 en el mundo se va dando una recesión y llega a un punto crítico en 2009 que curiosamente luego levanta hacia 2010, 2011, ¿no es cierto? Entonces esto puede extenderse hacia atrás, extenderse hacia adelante. Y es importante tener mirada de esta lógica global porque uno podría dar una lectura de retrovisor viendo qué es lo que ha pasado en Bolivia durante este tiempo en relación al crecimiento del producto. Si uno pone Bolivia, como que la tendencia sería un tanto distinta, ¿no? No sé si es que para ustedes se les viene en mente, como habla Blanchard, de una crisis el 2008, de una crisis el 2009 en Bolivia. ¿Nosotros hemos sufrido esta crisis que en el mundo se habría sufrido? ¿Alguien tiene en mente algo? ¿Qué ha pasado en Bolivia en estos años? Bueno, que en el documento de Blanchard habla, no sé, pues de la crisis subprime y el tema de Lehman Brothers y un rescate al mercado de viviendas y bueno, todo un episodio que tiene que ver con la bolsa de valores de los Estados Unidos principalmente, que genera un efecto contagio a otras bolsas importantes del mundo, ¿no? Pero ¿y Bolivia? ¿Bolivia es parte de todo esto? ¿Bolivia tuvo una tendencia semejante? ¿O qué pasó con Bolivia? ¿Alguien puede intuir algo al respecto? Ya, por ahora no les voy a hacer especular, ¿ya? Luego vamos a ver con datos qué es lo que ha pasado en Bolivia. Vean este otro grafiquito, por favor. Este gráfico, que también está en el documento de Blanchard, dice precio de las acciones en Estados Unidos, la zona euro y las economías emergentes. Al igual como hizo Jorge, ¿alguien me puede auxiliar dando una lecturita a este gráfico? Dice, ¿podría igual si es que no hay personas? Bueno, Sí, lo auxíliame, que por sucede favor. es que cayó la cotización bursátil en Europa, después de en cuanto cayó en Estados Unidos. Y eso explica la zona del euro, por qué igual cayó. Cuando digo cotización bursátil, me refiero a los activos que están relacionados con la bolsa de valores. Bueno, y la bolsa de valores cayó por el banco, por la caída, por la recesión que ocurrió en Estados Unidos. Esta recesión en Estados Unidos se explica por la caída de los precios de las viviendas.
lo que hizo que los precios por lo que generó una caída en la construcción. Y esta construcción, bueno, todo esto de lo que digo fue porque había una desaceleración del consumo, pero en otras palabras faltaba demanda. Es lo que dice el libro, pero supongo que se refiere a la demanda agregada. Bueno, lo que hizo el país es que mediante el Banco Central de Estados Unidos es disminuir la tasa de interés. Y también nos habla ahí que eran casi cero la tasa de interés. Sí. Y bueno, también nos habla mucho de la tasa de interés y cómo es una traba de que la tasa de interés está casi cero, porque casi le quitamos, cuando la tasa de interés está cerca a cero, le quitamos, no sé, posibilidad de acción al Banco Central. Es decir, tenemos una, no sé, arma menos para tratar de manejar la economía del país. Es una razón por la que no es tan buena. Es una tasa de interés tan baja, lo que nos comenta el libro. Bueno, ¿continúo, licenciado? Buenísimo. Bueno, lo que sucedió con los bancos es Por favor, que adelante, hubo adelante. una falla en las hipotecas. Estaba mal estructurado esa parte. Cuando una persona sacaba una hipoteca para comprarse su casa, no podría, lo que sucedió es que esta persona no llegó a tener las posibilidades de pagar al banco. Supongo que por falta de ingresos, y esto se dice que pasó de manera generalizada en los estadounidenses. También los bancos cometieron el error de convertir las hipotecas en títulos, y estos títulos venderlos a otros bancos, y estos otros bancos lo vendieron a otros bancos, y así se hizo esto se hizo de manera repetitiva, Sí. lo que causó que en el sistema financiero el precio de las viviendas se vea de manera opaca o de manera muy compleja. Y bueno, esta fue la razón por la que cayó el precio de las viviendas, es lo que indica el libro, y supongo que por eso cayeron las acciones, licenciado. Excelente. Ahora, tengo varias preguntas ahí que quien guste puede auxiliar. ¿Y Bolivia dónde está en este gráfico? Dice economías emergentes, ¿no? Puede ser que sea parte del morado. ¿Será parte del morado? ¿Bolivia estará en este espectro o está fuera de este gráfico? No es parte de este gráfico. ¿Existe bolsa de valores No, en licenciado. Bolivia? ¿Se comercia con títulos valor? Sí existe, pero no tiene tanto ¿Están impacto o seguros? peso. No tiene ningún impacto ya, porque nuestra bolsa de valores no es una bolsa de valores que genera transacciones internacionales. Uno puede verificar tasas de interés constantes, se puede decir, que no tienen una repercusión a nivel internacional. Entonces nosotros estamos fuera de esta estructura, ¿no? Toda esa explicación que brinda Jorge es por supuesto interesante, pero es alejada de la realidad del contexto boliviano. Lo que sucedió desde 2006-2007 fue una burbuja especulativa, donde se generó una sobrevaluación de los bienes inmobiliarios y eventualmente, como toda burbuja especulativa, se rompe y la valoración de los bienes, de las viviendas específicamente, se vino al piso, pues, ¿no es cierto? Entonces, si uno contrae una casa por un monto determinado y resulta que su casa ahora no vale el préstamo que ha contraído, genera un desfase económico importante, ¿no es cierto? Y ese desfase económico genera en las economías que tienen un alto dinamismo bursátil, brinda estos episodios, ¿no? Como el que están viendo en la ilustración. Para leer un poco este gráfico, aquí dice el índice igual a 100 en enero de 2007. Entonces, uno agarra el índice a partir de acá y ve el crecimiento, que por supuesto ahí es marcado en economías emergentes, y resulta que Estados Unidos como que después va cayendo y contagia al resto, ¿no? Entonces, esos elementos son interesantes de relacionar en un contexto global, pero también de vincular cuánto afectan a una economía
como la nuestra, ¿no? Una economía boliviana que de pronto puede estar divorciada de todo este dinamismo. Ya, veo un poquito más. Y esta es otra de las preguntas que es parte de nuestros conocimientos básicos. Al igual que les he preguntado de los mercados, de los modelos, esto viene desde economía básica. ¿Qué es el precio? ¿Qué es un precio? A ver, voy a tratar de hablar con personas que no han hablado, ¿ya? ¿Se encuentra José Maita? Ya, si no está José, hablaré por favor con Jocelyn Stephanie Matos. Ya. Y si no se encuentra Jocelyn, hablaremos con... El precio, licenciado, es Adelante, por favor. la cantidad de dinero que permite la adquisición de un servicio o un bien. Lice, ¿puedo yo? Ya. Y Ilianes, por favor, auxílieme. ¿Cuál es su nombre? Bueno, el precio es la cantidad Ya, necesaria para por favor. adquirir lo que es un bien o un servicio, o puede ser otro objeto o con otro objetivo. Suele ser una cantidad monetaria para que se produzca una transacción. El precio tiene que ser aceptado por los compradores y asimismo por los vendedores. Ya. A ver, quiero hacer una pequeña apreciación y estoy leyendo también en el chat varios elementos que en lugar de hablar de cantidad me hablan de valor. Y, a ver, vamos a recordar de economía básica. Cuando ustedes hacían una curva de demanda o curva de oferta, graficaban, ¿no? Y tenían el eje de las abscisas, una variable, y en el eje de las variables, otra variable. ¿Cuáles eran estas variables? Precio y cantidad. Que denotaban con la letra P y la otra con la letra Q, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Un precio no puede ser pues una cantidad, ¿no es cierto? Son dos variables distintas. Un precio no es una cantidad. Precio es un valor, cantidad es una cuantía, ¿ya? Son dos variables diferenciadas. Desde la mirada economicista, bueno, a ver, antes, uno puede, llevan también contabilidad ustedes, ¿no? Entonces puede hacer un enlace de cierta estructura de costos que den cuenta de cómo se obtiene un precio en el mercado, ¿no es cierto? Sus costos fijos, sus costos variables, un margen de utilidad y eventualmente, bajo cierta aritmética, por eso estoy hablando de términos contables, llega un precio final. Pero eso no es el caso. Lo que estamos relacionando es una mirada, una respuesta economicista. Y la respuesta economicista, y esto por favor, al igual que hemos dicho, mercado, proceso, vamos a decir precio, señal. El precio es una señal que va a permitir la asignación de los bienes en el mercado. Esta asignación, por supuesto, conlleva cierto elemento redistributivo, ¿no es cierto? Asigna en función de ingresos, en algunos casos de riqueza, pero en cualquiera de los elementos se convierte en un termómetro, si quieren verlo así. Por eso digo una señal, ¿ya? La pregunta, ¿cómo se determinan los precios? Dado que es una señal, ¿no es cierto? ¿Cómo se determinarán los precios en una economía? ¿O quién determina los precios? ¿Quién dice el precio de la papa al día miércoles 3 va a ser tanto? ¿O cómo se determina el precio de la papa? ¿O cómo se determina el precio de la carne? ¿La oferta y demanda? ¿O el precio del tomate? El mercado. Oferta y demanda. ¿Es por oferta y demanda? Podría ser también que la competencia Entonces, es parte de un adelante, factor por favor, le escucho. para que el precio sea
puesto en un producto. Entonces, la competencia es lista. ¿Y qué pasa con elementos que pueden ser regulados, posiblemente prescritos, bajo lineamientos que tal vez incluso desconocemos? No sé si ustedes han ido siguiendo estas noticias que generan harto revuelo, ¿no? El tema de la María Galindo, que se va a verificar los precios de los productos del SEDEM. Y resulta que el pañal cuesta 3 veces lo que cuesta en el supermercado. ¿Y quién determina esos precios? ¿Es oferta y demanda? Por el mercado. Por el SEDEM. ¿Por dónde vienen esos precios? Es por el criterio de un político, ¿no es cierto? Es decir, eso no es oferta y demanda, ¿no es cierto? Ahí hay una asignación, no diré ni siquiera azarosa, sino que responde a ciertos intereses, ¿no es cierto? Entonces eso no brinda. Cuando existe este tipo de asignaciones que distorsionan al precio como una señal, entonces es como con el semáforo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando tengo un semáforo luz roja? No pasar, ¿no es cierto? Luz verde, pase, ¿no es cierto? Entonces, si resulta que por alguna razón está equivocando ese semáforo y en lugar de rojo pone verde o no pone nada, genera un caos, ¿no es cierto? Entonces, es lo mismo que ocurre con los precios. Los precios idealmente no pueden generar distorsiones. Ya, una pregunta más puntual, y esto viene con el caso boliviano. ¿Y cómo se miden los precios en Bolivia? ¿Cómo yo verifico mi lista de precios del tomate y de la lechuga y del kilo de la carne de res y del pan y de la harina y etcétera, etcétera, etcétera? ¿Quién los El mide? índice de ¿Cómo precios se al cuantifica? consumidor. Jorge me dice el IPC. ¿Qué es el IPC? Noelia me dice el IPC. Ya, excelente. Hablemos de un indicador, un índice en este caso, que vamos a hablar de indicadores más adelante. Ya, si estamos hablando del índice de precio al consumidor, ¿cómo se mide otra vez el IPC? ¿Quién lo mide? Empecemos por ahí. El INE, me dice Jorge. Ya, excelente. El Instituto Nacional de Estadística mide el IPC. ¿Cómo mide el IPC? Va a mercado tras mercado, caserita tras caserita y pregunta, ¿qué es lo que hace? ¿Conocen ello? Mide el consumo final de los hogares. Esa sería una forma indirecta, ¿no es cierto? Porque consumo no es lo mismo que precio de venta, ¿no es cierto? Incluso en el precio de venta hay un precio diferenciado. El precio que viene directamente de los productores, luego hay una intermediación, esa intermediación llega al mercado y en el mercado se genera un precio final hacia el consumidor, ¿no es cierto? Entonces, otra vez, ¿cómo se miden los precios? Que va a ser de los agregados más importantes que veamos a lo largo de la materia. ¿Cómo se cuantifica el IPC? ¿Alguien sabe? Lice, ¿puedo yo? Pero tal vez me equivoque. Bueno, consiste en lo que es multiplicar los precios Auxílieme, nuevos por por las favor. cantidades consumidas y se divide entre la misma operación, pero con los datos del año anterior. Ya, está bien, esa relación de cantidades es correcta. Pero mi pregunta es, ¿de dónde saca el dato? ¿A quién pregunta? ¿De dónde conozco los datos Por de el P y PIB. Q, de precio y cantidad? ¿A quién le pregunto? Por el PIB. ¿Y cómo discrimino en el PIB el tema del precio del tomate y el precio de... Camila me dice la variación porcentual. Ya está bien, es la forma de cuantificar la variación porcentual. Pero otra vez voy a la esencia del dato. ¿De dónde sale el dato? ¿Qué es lo que hace el INE? Levanta el dedo, ve hacia dónde va el viento y dice, ¿este es el monto?
Y si fuera el caso de preguntar a las caseritas, ¿no ven una alta dispersión en la consulta? ¿Por qué no pregunto, bueno, si digamos estamos hablando de la urbe paceña, y pregunto, no sé, pues Mercado Rodríguez, el Mercado Sopocachi, Miraflores, ¿y qué es lo que pasa en la zona sur? El qué tal, no sé, verificar de supermercados, ¿qué es lo que hace? Es una pregunta que no es tan trivial. Y en macroeconomía la vamos a analizar con mayor precisión, ¿ya? Me dice mediante la encuesta de hogares. No necesariamente. El índice de precio al consumidor, a ver, para enlazar bien el punto. ¿Cuál es la última encuesta de hogares que tenemos? ¿Cuál es la última encuesta de hogar disponible? 2021, ya está bien. Y entonces, ¿cómo mido el precio del tomate al 3 de agosto de 2022? Si el último dato de la encuesta de hogares es 2021. No es esa la fuente, ¿no es cierto? No es esa la fuente. Ya, vamos a seguir hablando de eso y yo vamos a relacionar con precisión de dónde viene la fuente del agregado monetario, del agregado macroeconómico, perdón. ¿Será preocupante si los precios aumentan? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué De los aumento de insumos precios deberían básicos. ser los más preocupantes? Ya, ¿cuáles serán esos insumos básicos? El agua, luz, gas, licenciado. Ya, Vestimenta, Alicia dice lice. agua. Jorge me dice combustible y eso es interesante. ¿Y qué pasa con el combustible? Vestimenta ya, transporte podría ser, ¿no? Todo ¿Y qué sí. pasa con el precio de la gasolina? ¿Qué ocurre en Bolivia con el precio de la gasolina? Pero, y en el caso boliviano, puede ser que internacionalmente, como que está ocurriendo, el precio de la gasolina está aumentando. Pero ¿y Bolivia? ¿Qué ocurre? Subsidio, ¿no? Como dice Jorge. El precio de la gasolina, estamos haciendo, si quieren verlo en términos coloquiales, una vaquita entre todos los bolivianos para generar un fondo y que a través del recurso, esa vaquita, esa bolsita que tenemos de todos los bolivianos, el precio de la gasolina no aumente. Cuestión es que la preocupación, ¿no? Si el precio de la gasolina aumenta, todos los precios van a aumentar, ¿no es cierto? Y va a generar un espiral inflacionario que podría ser altamente convulsionante para una economía tan empobrecida como la boliviana, ¿no es cierto? Pero ya sabemos de otros precios que también son importantes de hacer seguimiento, ¿no? Ha habido el anuncio, ¿no?, de incrementos como el precio del pan, que de la pieza unitaria de 50 centavos se está especulando en una subida a 60, 70, 80 centavos. Y por supuesto, ello genera contagio a otro tipo de bienes, que también en el agregado es importante de relacionar. Ahora la pregunta es, si el IPC incrementa entre julio y agosto, ¿es preocupante? ¿Puedo llamar ese episodio inflacionario? ¿Es inflación? ¿Qué piensan ustedes? ¿Será preocupante si los precios aumentan de un mes a otro? Sí, me dice Nereida. Jorge me dice depende. Y esa es la respuesta de todo economista, ¿no? La respuesta de todo economista es depende. Sí, depende de muchas cosas, ¿no? Depende de conocer los factores que inciden a ese aumento de precios. Posiblemente puede deberse a un fenómeno climático que ha generado escasez en cierto producto. Puede tratarse de un evento coyuntural y ese evento coyuntural al mes siguiente puede desaparecer plenamente, ¿no es cierto? Sí es preocupante y nosotros tenemos una larga historia respecto a ello, cuando el espiral inflacionario escala y se convierte en una inflación al llegar a una hiperinflación. Y todos los precios de manera generalizada y por más de un periodo van aumentando en el tiempo.
Entonces, el dinamismo de los precios me va a decir que estos fluctúan, ¿no es cierto? Que algunos meses aumentan, otros bajan, otros aumentan, otros bajan. En algunos casos existe como que una compensación entre precios, algunos aumentan, otros bajan, y bueno, para las amas de casa, no quiero simplemente feminizar el comentario, también hay varones que hacemos mercado, sabemos de que semana a semana estos precios van cambiando, ¿no es cierto? Hay ciertas respuestas que duran más tiempo y otras que de pronto se disipan rápidamente, ¿no es cierto? Entonces, esos son los análisis que vamos a hacer en la parte macroeconómica también. Ya, quería relacionar, y esto creo que ya está ahí sobre el tiempo, pero estos son los gráficos extraídos del Blanchard, ¿no? Y con esto voy a acabar. Voy a darle el paso a Carlos Pantoja para que se presente y hable con ustedes. Pero vean por favor este par de gráficos. Aquí tenemos el de Estados Unidos y también muestra el de China. Y en el de Estados Unidos dice producción, lo agarra en billones de dólares, población, agarra en millones de personas, PIB per cápita, y da un dato, porcentaje de producción, y da un dato, y lo mismo pasa con China, ¿no es cierto? Da ciertas cifras. La pregunta es, y se las hago, con esto cerramos, ¿y Bolivia? ¿Cuál es la producción de Bolivia? ¿Cuál es el PIB de Bolivia? ¿Tienen en mente? ¿Alguien puede soplarme el dato? Es 36.069 miles de millones. Chancho de Google, pongo el buscador. ¿Cuánto es? 36.000 miles de millones. Ya, está bien. 11 millones. ¿Cuánto es la población de Bolivia? Yo creo que estamos más cerca de los 12, ¿no? 11.6 dice Jorge. Si ven la encuesta de hogares 2021, el dato proyectado es de 11.9, ¿no? Y seguramente ya la actualización de 2022 debemos estar en los 12, ¿no? Ya, pensemos que hablamos de 11.9. Entonces la pregunta es, y aquí ven la referencia de China, ¿cómo calculo el tercer dato? El que dice divide el PIB por producción la per cantidad de cápita. población. Excelente. ¿Cuánto hemos dicho que era Bolivia? Millones. Excelente. ¿Y cuánto es nuestra población? 11.9, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuánto es nuestro PIB per cápita? 36 dividido 11, ¿no es cierto? ¿Cuánto da? 3,27 dice. 3,27, ya. Haciendo un ajuste de ceros, estamos hablando de 3.027 dólares, no bolivianos, dólares al año. ¿Qué significa esos 3.000 dólares al año? ¿Cómo se lee esos 3.000 dólares al año? ¿Cómo leería esos 3.000 dólares? Lo van a leer así, ¿ya? En promedio, los bolivianos en el año tienen un ingreso de 3.000 dólares. En promedio. Ahora, ¿por qué esta es una cifra muy mala que agarra una temperatura corporal de la economía boliviana de una manera sumamente sesgada? Porque hay una gran cantidad de personas, diría las más, que ganan mucho menos de esos 3.000 dólares al año. Y los pocos ganan más de esos 3.000 dólares al año. Y uno puede comparar en términos relativos, si estoy hablando de 3.000 dólares, vean China, 7.000, vean Estados Unidos, 54.000, ¿no es cierto? Entonces, qué interesante, ¿no? ¿Podemos considerar que nuestro PIB per cápita es bajo? ¿Respecto de qué? ¿No? La pregunta, ¿respecto de qué país? Tal vez respecto de nuestros vecinos más cercanos. ¿Cuánto será el PIB per cápita del Perú, de Chile, de Argentina, de Brasil, de Ecuador? ¿Bolivia será el más chico? En función del término de valor, de precio,
¿Será que en poder adquisitivo $3.000 en Bolivia compran más bienes que los 54.000 de Estados Unidos? Es cuestionable, ¿ya? Y de eso vamos a hablar mucho más extenso. Ya, estoy a pocos minutos de acabar la clase y lo que quiero hacer, por favor, voy a dejar de compartir pantalla. Sí, doctor. Escucha muy bien. ¿Me logra escuchar? Por favor, si tal vez puedes prender cámara y presentarte con el grupo de Macro 2. Y así pueden conocerte y les refieres todo lo que tienes que Claro que sí. por favor. Ok, doctor. Bueno, me presento. Soy Carlos Pantoja. Voy a ser el auxiliar de la materia Macroeconomía 2. Voy a estar ayudándoles durante todo el semestre. Sobre todo, las clases van a estar dirigidas, como mencionó el doctor, al manejo de datos, de base de datos, en los programas correspondientes estadísticos, como va a ser Stata, como también mencionó el doctor, y entre otros también. Y bueno, eso sobre todo, también comentarles que me parece una buena iniciativa poder llevar a la práctica todos estos avances que van a llevar con el doctor, ya que normalmente no se lo hacen en esta materia, es más teórico, pero hacer esta práctica, digamos, de poder manejar datos, poder ver las variables reales, me parece bastante interesante y que también les va a ayudar bastante en lo que es la econometría, que creo que van a pasar el siguiente semestre. Y eso, también por último, decirles que tengo un formulario que ya lo hice y les quisiera pasar al finalizar la clase, si se puede, al grupo de WhatsApp. Y de esa forma ustedes puedan votar, ¿no? Digamos, cuáles son los horarios que ustedes tienen disponibles. Y no se preocupen, o sea, pueden votar 1, 2, 3, todos los horarios que ustedes tengan disponibles. Y de todos esos, los dos que tengan más disponibilidad de tiempo, o sea, los dos más votados van a ser los horarios fijos de clase. Muchas gracias, Carlos. Yo voy a hacer una complementación de lo que dice Carlos. El apoyo de Carlos va a ser sumamente importante a lo largo de la asignatura. Yo había explicado el día lunes que nuestra materia no está enfocada a la transmisión de conocimientos, sino a la producción de los mismos. Y para la producción del trabajo final que pretendemos al final de materia, requerimos manejar datos, requerimos conocer. Yo sé que tal vez muchos de ustedes recién están pasando econometría o recién irán a tomar el semestre siguiente. En cualquiera de los casos, sepan que Carlos ya tiene todos esos conocimientos como parte de su formación. Entonces, los va a poder auxiliar bastante bien. Maneja el Stata, seguramente también vamos a coordinar de ver cómo manejamos el LaTeX a través del Overleaf. Vamos a tratar de hacer este tema de migración de datos de fuente oficial hacia una base de datos que se maneja en Stata. Por eso es que el día lunes yo voy a hacer el primer tanteo de cómo hacemos nuestra base de datos inicial. Entonces, por favor, tomen su recaudo de dos tareas que estoy dando para el día lunes. Primero, les he pasado un documento al inicio de la clase que habla de la curva de Phillips en Bolivia. Ese es el primer componente. Necesito, por favor, lo revisen para el día lunes para que conversemos. No es una revisión exhaustiva, sino es una revisión que da cuenta de la idea general. Y segundo, vengan preparados el día lunes, de los que están conectándose a esta sesión solamente por celular, deben tener una computadora a mano, ¿no? Hagan el esfuerzo, si es que, digamos, no tienen a disposición una computadora en casa, se vayan a un café internet y nos va a servir de inicio, solamente un Excel, de inicio. Luego yo les voy a pasar el instalador del Stata y vamos a ver otras cositas más puntuales. Pero sí necesito de que el día lunes ya podamos empezar a manejar datos para comprender mejor, como decía Carlos, esta materia estila ser bastante teórica. Yo no la hago así, yo lo hago altamente práctica, ¿ya? Entonces, es un elemento diferenciador que garantizo les va a ser de mucha utilidad para las materias que vienen adelante y más aún para su bagaje formativo como economistas. El economista no puede no puede eximirse de manejar datos. Economista que no maneja datos, economista que
no es un economista completo, ¿ya? Un economista debe tener un uso profuso de los datos. Si no existe otra consulta, por favor, pueden hacer su registro de salida con su nombre, carnet de identidad y nos vemos el día lunes. Muchas gracias y conversamos más. Hasta el lunes. Gracias a ustedes. Gracias, Liz. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, licenciado. Muchas Hasta luego, gracias. licenciado. Hasta luego, doctor. Hasta luego, licenciado. Buen fin de semana. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, Lice. Hasta la siguiente semana. Nos vemos. Hasta luego, Muchas Lice. Gracias. Nos vemos. Gracias. Hasta luego, Lice. Gracias. Hasta luego, muy Lice. amable. Bendiciones. Hasta luego.